buenos días a todas las personas que en este momento se están conectando. Bienvenidos a este encuentro inaugural de Integratic 2021, Comunidades Educativas en Metamorfosis. El cambio es la única constante, así titula el historiador israelí Yuval Harari la lección 19 dedicada a la educación en el libro 21 lecciones para el siglo XXI. El cambio hace parte de todo proceso y las formas de enseñar y de aprender están en constante movimiento. Hemos recorrido un largo camino desde los pedagogos griegos hasta la masificación de la educación o la invención de la imprenta, solo por poner algunos ejemplos de las transformaciones decisivas que han ocurrido en el mundo. Sin embargo, en esta era digital sentimos que los cambios son cada vez más rápidos, que la transformación se vuelve frenética. A veces dudamos de nuestra capacidad para reaccionar a tiempo. Los cambios nos generan miedo porque nos enfrentan con la incertidumbre de lo que no conocemos. Lo comprobamos con la adopción obligada de la virtualidad que sufrimos hace poco debido a una situación con la que ninguno de nosotros contaba. Pero el cambio siempre está ahí y todo el tiempo nos obliga a repensarnos y a abandonar los lugares conocidos. ¿Cómo se vive hoy la transformación en la educación superior? Esta es una de las preguntas que nos hacemos, una pregunta que solo podemos responder de manera conjunta. Bienvenidos a Integratic 2021, Comunidades Educativas en Metamorfosis, un evento organizado por la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia, en el que reflexionamos en torno a la relación entre universidad, comunidad, modalidades educativas e innovación. Antes de iniciar con el protocolo, queremos contarles que este evento está siendo transmitido a través de nuestra página de Facebook. Nos encuentran como @educación virtual. También los invitamos a que visiten nuestro sitio web integratic.uda.edu.co, un espacio en el que podrán conocer 7 experiencias de innovación en educación dentro de la universidad, además de consultar la programación y las memorias del evento. También queremos darle un saludo muy especial a todo el equipo profesional de @educación virtual y del programa de desarrollo docente y a cada una de las personas que desde las distancias se conectan con nosotros. De antemano, muchas gracias por unirse a este espacio donde la innovación será la protagonista. Para iniciar, quiero darle la palabra al profesor Diego Leandro Garzón Agudelo, coordinador del programa de desarrollo docente, quien compartirá con nosotros un breve saludo y algunas ideas sobre el tema que nos convoca. Buenos días a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva experiencia de Integratic, el segundo año que se desarrolla con implementación de la virtualidad o con apoyo a la virtualidad. Quiero darle un saludo muy especial a nuestra invitada, la profesora Yuma Insolia. Profesora, bienvenida, es un gusto tenerla con nosotros en esta mañana. Y bueno, voy a dar un par de ideas que creo que nos pueden ayudar a introducir lo que va a ser la discusión de estos 3 días. Lo primero tiene que ver con esta intención de Integratic de continuar haciendo tradición y haciendo comunidad también como nos lo vamos a proponer a partir de este momento. Esa va a ser una de las preocupaciones importantes en este encuentro que ha sido pensado para tratar este asunto de cómo los tiempos que hemos experimentado durante los últimos 2 años han introducido transformaciones en nuestra labor como profesores y en la proyección toda de la universidad, de la educación superior. La transformación entonces va a ser como el eje de reflexión de estos 3 días. Creo que también Integratic va a ser la oportunidad para construir comunidad, como ya lo hemos dicho, una comunidad en la que la innovación y la formación de nuestros profesores y profesoras universitarios va a ser el centro
un asunto que caracteriza nuestra idea de innovación y las prácticas de formación que hemos implementado al respecto tiene que ver con ese lugar central que el docente, la docente ocupan en ese proceso de innovación educativa. Creo que eso ha sido resaltado de la última experiencia del mismo Integratic, ¿no? Donde pudimos ver unas lecturas acerca de nuestras experiencias de innovación educativa en la que el profesor y ese aspecto humano pues van a desempeñar un papel central. Que sea esta entonces la oportunidad para disponernos a aprender, a conformar comunidad, por supuesto, a traer a la mesa nuestras experiencias y a construir conocimiento juntos. Les doy entonces la bienvenida a Integratic 2021 y le invito a la profesora Doris para que continúe con este saludo. Gracias, profe Leandro. Buenos días para todos. Un afectuoso saludo a los asistentes que nos acompañan, especialmente a la profesora Yuma por vincularse a este evento. Sabemos que las agendas son muy complejas, pero queremos contar con el aporte desde la UNESCO para reflexionar sobre estos temas. Al profe Leandro por ser también nuestro cómplice en este camino y especialmente a todos los integrantes del equipo de UD Arroba que año tras año y en cada versión de Integratic pues experimentan digamos, unos retos distintos y esos retos son asumidos con mucha calidad humana, pero también con creatividad y con un enfoque académico interesante para que podamos seguir construyendo juntos. Bueno, yo quiero dar entonces la apertura oficial a este evento. Particularmente nos han dicho durante este tiempo que estamos viviendo en un entorno que es volátil, que es incierto, que es complejo, que también es ambiguo y que debemos prepararnos para dar respuesta a todas esas situaciones. Muchos teóricos también pues nos plantean un panorama desolador frente a toda esta crisis que estamos viviendo como humanidad. Pero retomando también las palabras de Harari cuando Ana María hacía pues digamos esta apertura del evento, él nos plantea que debemos asumir como este reto y esta digamos vivencia en un entorno que nos exige unas transformaciones sin precedentes, es decir, que nos exige creatividad, pero que también nos exige un pensamiento crítico, que nos exige habilidades de comunicación y de colaboración sobre todo, es decir, que no podemos estar solos y que este entorno que estamos viviendo también nos debe acercar a una preparación como maestros para ayudarle a esas nuevas generaciones a enfrentar ese mundo que les va a tocar vivir, ¿cierto? Y digamos, ese enfrentar ese mundo no está, digamos, la respuesta no está en un conjunto de mejores aplicaciones tecnológicas, ni de mayor conectividad, ni de mejores dispositivos, sino que por el contrario necesitamos que nuestros estudiantes comprendan que el aprendizaje digamos, es una acción que sucede cotidianamente y permanentemente en nuestras vidas y que debemos entender cómo es que aprendemos para mejorar y transformar pues el mundo que así nos ha tocado pues vivir. En ese sentido entonces como maestros Harari también nos invita a pensar en seres humanos felices, libres, seres humanos que sean capaces de entender la condición del otro ante todo. Y cuando entendemos esa condición, cuando sabemos que hay otro detrás allí que tiene pues una historia personal, familiar y que también vive en un contexto donde ocurren muchas transformaciones, quizás podremos todos juntos pues construir un entorno distinto y permitirnos también que todas estas situaciones que estamos viviendo nos fortalezcan. Entonces, la invitación, y yo confío pues que Integratic, esta versión de Integratic,
nos ayude a todos de manera conjunta a encontrar algunas pistas para seguir caminando en función de la enseñanza y el aprendizaje, una enseñanza y un aprendizaje que nos debe transformar primero como seres humanos que somos y obviamente ayudar a construir conocimiento para que el mundo que estamos viviendo y el que sigue y que seguramente a muchos de ustedes les tocará, a otros seguramente pues no, pero que ese mundo sea cada vez mejor, ¿cierto? Y que podamos encontrar razones para seguir compartiendo permanentemente con los seres humanos que nos rodean. Entonces, doy oficialmente apertura a este evento de Integratic. Los invito a sentirse contentos, tranquilos, a discutir, a que no sea un evento acartonado donde solamente escuchemos al otro y nos quedemos callados, sino que podamos conversar. Por eso los espacios de las ninfas, los colaboratorios son eso, son una invitación a que conjuntamente podamos construir ese conocimiento que pues hemos trabajado durante este tiempo en la universidad y que esperamos pueda irradiar otras instituciones de educación superior. Muchas gracias, profe Leandro y profe Dori, por sus palabras. Para hablar de transformación en las formas de enseñar y aprender, hemos escogido como metáfora la metamorfosis de la mariposa. Seguramente habrán visto por ahí en las piezas que compartimos una mariposa revoloteando. La metamorfosis es un proceso en el que algunos animales se transforman y pasan de un estado larvario a su fase adulta. Al salir del huevo, una mariposa no vuela ni tiene alas porque es una oruga, sí, una oruga, un gusano. Luego de un tiempo, esta oruga se encierra en una crisálida. Aunque parezca inmóvil, dentro de esta crisálida se lleva a cabo una de las transformaciones más asombrosas de la naturaleza. En cuestión de semanas, la oruga abandona su forma anterior, desarrolla un par de alas y una nueva forma corporal que le permite dejar de ser un pequeño bicho que se arrastra y come hojas para convertirse en un animal que asociamos con la belleza. Tal vez con el confinamiento y las demás situaciones difíciles que atravesamos durante estos 2 últimos años, nos hemos sentido encerrados. Todo parece estar quieto, todo parece inmóvil y monótono. Sin embargo, detrás de esas apariencias se hacen patentes algunas de las transformaciones que la educación superior ha venido atravesando durante las últimas décadas. Para hablar un poco sobre esto, hemos invitado a Yuma Insolia, coordinadora académica global y jefa de formación y desarrollo de capacidades del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe de la UNESCO. Yuma cuenta con más de 20 años de experiencia en el diseño e implementación de proyectos de alto impacto basados en la innovación social con la educación como promotora del cambio. Y es experta en el diseño de soluciones digitales innovadoras dirigidas a la transmisión del conocimiento con foco en el aprendizaje social y colaborativo. Finalmente, también es especialista en la creación de comunidades para el desarrollo de competencias y en la transformación digital de las universidades. Antes de darle paso a la profe Yuma, quiero invitar a todos los participantes a dejar todas sus preguntas en el chat. Una vez la profe finalice su intervención, estará respondiendo cada una de esas preguntas. Profe Yuma, bienvenida a este espacio. Muy buenos días a todos y antes que nada quiero darles la mayor enhorabuena por organizar un evento como Integratic 2021 tan pertinente en estos momentos. También me gustaría reconocer el trabajo de todo el equipo que ha hecho posible además este evento desde la Vicerrectoría de Docencia y por supuesto de la mano del profesor Leandro Garzón como líder del programa de desarrollo docentes, ¿no? Confío que durante los siguientes minutos podremos conversar un poco en relación a cuáles están siendo todos los procesos de transformación en el ámbito de la innovación educativa que hemos estado viendo durante los últimos años y que esto nos permita también abrir un espacio de diálogo y reflexión para poder así afianzar
un modelo que nos permita, digamos, impulsar el desarrollo social de nuestra región, que es uno de los puntos más importantes. Realmente es por todos sabido que la situación de pandemia sanitaria ha puesto de manifiesto un gran dispar en todo lo que tiene que ver con el manejo de la virtualidad, en lo que se refiere principalmente al uso de las distintas herramientas tecnológicas y de soporte, ¿no?, que han sido tan necesarias para reorientar los procesos de aprendizaje a distancia, así como la diversidad en todo lo que tiene que ver con el acceso a la educación. Todo esto ha hecho que hoy en día, de hecho, sea mucho más explícito el riesgo de esta brecha digital que hemos vivido y que pueda llegar a hacerse más grande, impactando directamente en la academia y conformándose una brecha académica. Es por ello que consideramos que es fundamental incorporar diferentes estrategias dirigidas a afianzar un modelo de transformación que nos garantice, por supuesto, el desarrollo de una conciencia social en nuestros estudiantes y obviamente en todos los integrantes del ecosistema universitario. Por ello que durante estos próximos minutos conversaremos un poco sobre las diferentes ventanas de oportunidades que afrontan los modelos de aprendizaje en la educación superior para las actuales y nuevas generaciones. El cierre temporal de las universidades como consecuencia de la pandemia sanitaria afectó a casi 24 millones de estudiantes y más de 1 millón de docentes en todas las instituciones de educación superior en América Latina. Esto representa el 98% de la población universitaria. Si bien consideramos que este riesgo ha pasado ya al haber activado todo lo que tiene que ver con los procesos de reapertura de las universidades y a través de las diferentes iniciativas nacionales dirigidas a garantizar la continuidad pedagógica, no debemos olvidar el impacto que esto ha tenido dentro de todos nuestros modelos educativos y obviamente en el desarrollo de nuestros países. Es por ello que nosotros, digamos, hemos pasado por 3 estadios y ahora nos encontramos en el tercero, que es el de la reestructuración. Nosotros, por un lado, la capacidad de respuesta que se ha tenido desde las instituciones de educación superior ante la interrupción tan abrupta de las actividades presenciales, depende ahora de un entorno digital muchísimo más cambiante, donde además toda la plana docente ha tenido que acostumbrarse en cuestión de días. Esto ha puesto obviamente en manifiesto este dispar manejo de la virtualidad del que veníamos hablando. Es por ello que tenemos que ser muy conscientes de estos 3 grandes momentos que hemos vivido para poder enfrentarnos, digamos, a este nuevo momento de reestructuración y de transformación en el que nos encontramos hoy en día y sacar aprendizajes de cada uno de ellos. Para garantizar la continuidad pedagógica hemos tenido que desplegar diferentes mecanismos de soporte, tanto tecnológicos como pedagógicos y emocionales, dirigidos con ellos a repensar nuestro modelo educativo dentro de esta situación de pandemia sanitaria, obviamente, ¿no? Con esto hemos conseguido ajustarnos a una serie de escenarios alternativos que nos han llevado a la replanificación de nuestras propuestas curriculares y así adaptarnos a esta realidad que se nos presentaba diferente. Pero gracias a ello hemos conseguido reactivar nuestra oferta formativa. Las instituciones de educación superior se han visto abocadas a repensar sus modelos de enseñanza y aprendizaje y con ello generar un cambio sustancial en todos los procesos, incluso de evaluación, ¿no? Esto nos ha llevado incluso a repensar el modelo de evaluación desde un punto de vista competencial, ¿no? Ahora trabajamos muchísimo más todo lo que son los resultados de aprendizaje y el modelo de desarrollo competencial, tanto de los estudiantes como de los docentes, por supuesto. ¿Esto que ha implicado? Una fase de rediseño. Obviamente hemos tenido que extraer lecciones y experiencias dirigidas a mejorar esa calidad de nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje para estar hoy, digamos, en una fase de reestructuración. Si vemos en términos de respuesta a esta emergencia sanitaria, tanto los gobiernos como las instituciones de educación superior han tenido que afrontar diferentes retos.
Por un lado, en términos de respuestas políticas, los países han tenido que centrarse, digamos, en tres grandes pilares. Por un lado, la incorporación de medidas administrativas para salvaguardar el funcionamiento del sistema, para buscar garantizar esa continuidad pedagógica, implementar una serie de recursos financieros para apoyar a esta continuidad y, por supuesto, la puesta a disposición de recursos para, digamos, activar estas competencias tanto de nuestros docentes como de nuestros estudiantes a través de diferentes actividades formativas. Por otro lado, en términos de respuestas por parte de las instituciones de educación superior, esta situación lo que ha hecho es promover un espacio como este en el que nos encontramos hoy en día, donde la reflexión sobre la renovación del modelo de enseñanza y aprendizaje se ha puesto sobre la mesa. Nos ha permitido también aprender de nuestros errores, por supuesto, y escalar nuestro modelo digital de las universidades para migrar así a un modelo híbrido del que tanto hemos escuchado hablar en los últimos años y sobre todo en este aprendizaje ubicuo, ¿no? La situación de pandemia sanitaria ha puesto de manifiesto que todas estas metodologías son posibles y son viables, ¿no? Y sus resultados además son sumamente satisfactorios. En este sentido, todas las universidades se han visto abocadas a rediseñar sus modelos pedagógicos y educativos para evaluar formativamente y con ello generar estos mecanismos de apoyo incluso a estudiantes que se encuentran en una situación de desventaja. Y este es un tema que tenemos que tener muy presente. Toda la situación de emergencia sanitaria ha puesto de manifiesto la gran brecha social que existe en nuestros países, promovida también, digamos, por esa necesidad de conectividad a la que no todos tenemos acceso. De que, digamos, que nosotros tenemos que abocar por el reconocimiento de la conectividad como un bien humano. Si nos centramos ahora en cuáles son las diferentes ventanas de oportunidades que nos ha ofrecido toda esta situación a la que nos hemos enfrentado y donde la digitalización se ha puesto de manifiesto, pues comenzaremos, me interesa centrarnos en estos minutos que tenemos por delante, en las diferentes ventanas de oportunidad que nos ha ofrecido todo este proceso de digitalización al que nos hemos visto abocados en esta situación de emergencia. Y la primera de estas ventanas es la internacionalización de las universidades. Durante todo durante todos estos años, digamos que el panorama de la educación se ha modificado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la internacionalización ha ido evolucionando con el tiempo, creándose complejas conexiones entre los estudiantes, las universidades y los diferentes actores que están hoy en día implicados dentro de este espacio internacional. Y es aquí donde digamos que tenemos nuestra primera ventana de oportunidad, ¿no? Hoy en día es muy extraño que los estudiantes interactúen con una universidad en exclusiva, sino que se vinculan con compañeros incluso de otras latitudes. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la regulación de los agentes educativos, los proveedores que se han ido incorporando dentro del sector también con ofertas de cursos masivos, por ejemplo, ha tomado cada vez más relevancia, ¿no? Y gracias de hecho a estos actores que se han incorporado dentro del panorama de la educación digital y todo el proceso de transformación de nuestras universidades nos han permitido en muchos casos el poder garantizar esa continuidad pedagógica durante los pasados 2 años. Es así que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las plataformas digitales y estas líneas de asociación estratégica entre diferentes universidades y partners digitales, digamos, han venido a desafiar, digamos, los enfoques tradicionales que teníamos hasta el momento de la educación. Nosotros como la UNESCO, por ejemplo, y como organismo especializado en las Naciones Unidas para todo lo que tiene que ver con la educación, tenemos encomendados la dirección y coordinación de la Agenda de Educación 2030. Y como parte de este movimiento, nosotros obviamente lo que hacemos es impulsar todo lo que tiene que ver con los objetivos para el desarrollo sostenible. En este sentido, la Agenda de Educación 2030 dedica una atención especial a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades técnicas y vocacionales asociado a estas metas específicas, por ejemplo, ¿no? Que se corresponden a los objetivos de desarrollo sostenible. Y debido a todos estos cambios estructurales que estamos viviendo, el reconocimiento de estas habilidades profesionales es cada vez
más necesarios. De ahí que una necesidad crucial es la modificación de los actuales sistemas de acreditación y reconocimiento de títulos a nivel internacional, dentro del ámbito de esta primera ventana de oportunidades que es la internacionalización. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la movilidad académica y de estudiantes, por supuesto, hoy en día cobra cada vez más valor cuando hemos pasado de un modelo de movilidad presencial a un modelo de movilidad virtual. Y es por ello que nosotros desde la UNESCO lo que hacemos es impulsar este cambio de paradigma a partir del reconocimiento de las credenciales digitales o credenciales alternativas que tal vez algunos de ustedes hayan escuchado hablar durante estos últimos años también, que es una de las principales tendencias que está cobrando cada vez más fuerza en el sector. De ahí que, por ejemplo, nosotros desde la UNESCO impulsemos la creación de marcos internacionales para el reconocimiento de estudios y obviamente para promover toda esta movilidad estudiantil y docente a partir de un modelo digital. En este sentido, y dentro de esta misma ventana de oportunidades, nosotros desde la UNESCO estamos impulsando, por ejemplo, el convenio regional del reconocimiento de estudios y títulos, precisamente para consolidar la movilidad estudiantil, docente, investigadora en la región, ¿no? Es necesario que entendamos cómo esta ventana de oportunidad requiere que también nosotros repensemos nuestro modelo universitario para poder dar cabida a iniciativas como son las credenciales digitales o las microcredenciales, ¿no? En este sentido, se debería contemplar, nosotros lo que buscamos es impulsar un espacio de reflexión para que desde la propia universidad se afiancen modelos diferentes alineados con su propia estrategia universitaria en aras de fortalecer todo lo que tiene que ver con el aprendizaje permanente y continuo para reforzar, por supuesto, este desarrollo social que hablábamos de la región. Nosotros desde UNESCO y ESALP, para impulsar la ratificación de este nuevo convenio que nos permitiría crear un espacio común en la región donde el reconocimiento de títulos sea mucho más expedito. Hemos incluso creado un curso para, digamos, volvernos todos activistas sociales desde la academia, el gobierno y los propios estudiantes, las asociaciones estudiantiles, para entender en qué consisten los convenios que viene impulsando la UNESCO en este sentido y conseguir así que entre todos juntos podamos buscar fortalecer ese espacio iberoamericano, por ejemplo, de educación superior. Muy a grosso modo, estos modelos los que nos permiten es una clara agregación de nuestros reconocimientos, de nuestros títulos, de nuestros certificados, bien mediante lo que podrían ser grados acumulables a una primera instancia. Esto nos permitiría también a los estudiantes de los diferentes profesionales llegar a configurar nuestro propio itinerario de aprendizaje. Sería maravilloso, y hay muchas universidades que están llevando a cabo iniciativas en esta línea, permitiendo al propio estudiante configurar, ¿no?, su propia ruta formativa e incluso crear un nuevo reconocimiento a modo de titulación. Obviamente, una de las principales características de las microcredenciales es también que están dirigidas al reconocimiento de competencias mediante cursos en un periodo de tiempo más breve, ¿no? No estamos hablando de una licenciatura completa, sino que imaginemos cuáles son los cursos de nuestros grados o posgrados y que esos cursos o módulos de esos cursos tengan un reconocimiento que luego nos permita ir configurando a modo de Lego, por ejemplo, esa posible carrera o especialización que nosotros podríamos ir desarrollando. Dentro del modelo de credenciales digitales también están todo lo que tiene que ver con las insignias y los badge, ¿no? Y aquí es donde ya cobra cabida otro nivel social y donde se busca afianzar además con este tipo de herramientas todo lo que tiene que ver con el aprendizaje social y colaborativo, mediante el reconocimiento del trabajo del estudiante, del docente, desde un punto de vista de comunidad, entendiendo un curso como una comunidad de aprendizaje, de manera que aquella participación que tenga el estudiante dentro de su propia comunidad de aprendizaje, contestando dudas de compañeros, incorporando además
preguntas para abrir espacios de debate y de reflexión, también puede tener un reconocimiento social en este punto, ya no desde el ámbito académico, para además construir así con ellos su propia identidad digital dentro de la propia universidad, ¿no? Obviamente todo esto es posible hoy en día gracias a la tecnología y a los diferentes sistemas, además, que nos permiten garantizar la identidad, por ejemplo, de los estudiantes, el reconocimiento de la institución emisora de un certificado de este tipo y obviamente el reconocimiento del contenido y de los resultados de aprendizajes de ese curso, ¿no? Existen diferentes iniciativas actualmente en la región que están siendo incluso impulsadas por modelos de financiación como el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de una iniciativa que se llama LACChain, que lo que busca es crear una red de blockchain abierta, pública, que no sea dependiente de ninguna empresa privada, donde nosotros desde los diferentes gobiernos además y obviamente las instituciones de educación superior podamos establecer estos espacios de reconocimiento y de certificación, lo que nos compete a nosotros, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con los títulos que emitimos desde las universidades. Y esto obviamente facilita esa integración social y ese reconocimiento de títulos a nivel regional y, por qué no, a nivel internacional también. Comencemos a hablar ahora de la segunda ventana de oportunidades que se nos ha abierto, ¿no? Y es la hibridación. La hibridación como segunda ventana, y si bien todos hemos escuchado hablar ya, yo creo, de este término en los últimos meses sobre todo, ha cobrado cada vez más relevancia. Por un lado, en este gráfico podemos identificar cuáles son, digamos, los diferentes intereses, digamos, que pueden estar alineados intereses y ventajas que están alineados en torno a un modelo híbrido, ¿no? Los modelos híbridos, además, hoy en día ya estamos hablando de que no solamente un estudiante pueda cursar parte de la asignatura de forma presencial o a distancia, como nos ha obligado a realizar esta situación de emergencia sanitaria, sino que incluso llegamos a hablar de un modelo hiperflexible, donde el estudiante es quien decide en un futuro próximo, por ejemplo, aquellas asignaturas que pueda cursar de forma presencial y aquellas que desea cursar indistintamente de forma virtual, por ejemplo, o una misma asignatura cursarla en las dos modalidades. Una de las principales características de la hibridación, además, desde el punto de vista estratégico de las instituciones de educación superior, obviamente está dirigido a reforzar esta internacionalización. Con un modelo abierto, obviamente se permite que sean muchos otros los estudiantes que se incorporen a nuestra universidad y puedan continuar sus estudios en ella. Obviamente todo lo que tiene que ver con incrementar las posibilidades de aprendizaje para los estudiantes que sí van al campus o que viven en los campus también, permitiéndoles esa flexibilidad, pues es uno de los principales reconocimientos que se le está dando a este modelo. Obviamente todo lo que tiene que ver con diseñar entornos de aprendizaje que sean muchísimo más flexibles y que dejen que el estudiante decida cuál es la modalidad que más se adapte a sus necesidades del momento, es la principal tendencia, ¿no? Y es aquí lo que nos obliga a nosotros como instituto y obviamente a todas las instituciones de educación superior, a todas las universidades, a repensar precisamente ese modelo, ¿no? Por otro lado, hoy en día podemos hablar de hibridación debido a que la percepción de la misma es mucho más positiva. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente hasta ahora, y como vemos en estas gráficas, todo lo que tiene que ver, tanto por parte de los docentes como por parte de los estudiantes, en cuanto al temas concretos como la hibridación y la educación virtual, se han incrementado, ¿no? En este sentido, hoy se reconoce a la digitalización y en estos modelos híbridos una clara alternativa, digamos, para valorar cómo reforzar estos conocimientos y sus diferentes competencias, ¿no? Y que con ello además nos permita afianzar modelos incluso semipresenciales, como una oferta de calidad dirigida a la pertinencia formativa de nuestra oferta académica en una situación como la que nos encontramos ahora. Si a esto además incorporamos
todo lo que tiene que ver con esta experiencia que nos ha impulsado esta situación de emergencia sanitaria. Aquí podemos ver cómo, por ejemplo, la percepción sigue creciendo. Todo lo que tiene que ver con la ventaja que existe alrededor del poder seguir mis estudios en un soporte digital se ha incrementado, como vemos aquí, de una forma significativa, ¿no? Obviamente también todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de estos modelos híbridos y cómo se hace cada vez más necesario contar con las tecnologías incluso dentro de los cursos presenciales. Y aquí donde nosotros queremos poner hincapié, ¿no? Nosotros tenemos un modelo que ahora más adelante les iré reseñando, donde lo que buscamos es fortalecer el modelo de aula invertida, precisamente para incorporar las tecnologías desde un punto de vista donde la apropiación tecnológica sea pertinente y no simplemente incorporar, digamos, ordenadores a nuestras aulas, sino que esto lo que tiene que llevarnos a repensar precisamente todo nuestro modelo de enseñanza y aprendizaje. Finalmente, esta consolidación de la educación superior a distancia se ha venido acelerando, obviamente, durante estos últimos años. En este gráfico extraído de la red Índices se ve perfectamente cómo el porcentaje de estudiantes en educación superior a distancia se ha ido incrementando de forma significativa, incluso antes de la pandemia, de manera que es una realidad que ya teníamos, digamos, dentro de nuestro escenario, y la Universidad de Antioquia obviamente entiendo que así lo reconoce precisamente al tener una unidad exclusivamente dedicada a la educación virtual, y como tal, la necesidad de incorporar modelos dentro de la propia universidad y unidades especializadas tanto para desarrollar las competencias digitales de los docentes como de los estudiantes y, por supuesto, de toda el área administrativa y técnica de soporte. De hecho, por ejemplo, aquí incluso en este gráfico podemos apreciar cómo el porcentaje de población adulta cree que en los próximos 10 años, por ejemplo, el número de estudiantes de educación superior en línea superará a lo que llamamos los estudiantes tradicionales, ¿no? Lo que sería la formación presencial en las aulas. Y estos cambios son significativos, son cambios a los que se debe prestar muchísima atención para, insisto, poder rediseñar de forma adecuada nuestros modelos y nuestras metodologías. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con los procesos de registro y matriculación en las instituciones de educación superior también se han venido incrementando. Aquí vemos datos significativos, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Como la la educación a distancia se encontraba en otoño del 2019, en qué porcentaje estaba recogiendo. Principalmente aquí estamos hablando ya obviamente de niveles de posgrado y cómo nos lo hemos encontrado allá a finales de otoño del 2019, ¿no? Entonces, si esta curva exponencial es tan alta como se ha venido apreciando incluso antes de la emergencia sanitaria, imaginemos hoy en día cuál es la ventana de oportunidades que tenemos por delante, ¿no? Sabemos que es una situación que ha venido, como se viene diciendo, para quedarse, y lo que tenemos que buscar precisamente en este proceso de reestructuración es de sacar ese provecho a todas las lecciones que hemos venido aprendiendo a raíz de esta situación. En cuanto a la tercera ventana de oportunidades es la clase invertida, por supuesto, que no podía ser otra, ¿no? Pero tenemos que ser muy conscientes que esta clase invertida depende directamente de las competencias de nuestros docentes. Si bien la clase invertida es un clarísimo ejemplo de hibridación, es fundamental que acompañemos ese cambio desde el desarrollo de las competencias de nuestros docentes, ya que es la única forma que podemos reforzar todo lo que tiene que ver con las principales variables, entendidas estas como la confianza, además que es uno de los puntos que siempre está sobre la mesa al hablar de la educación no presencial o modelos como clase invertida, la confianza que tiene el docente en el desempeño de sus estudiantes, el compromiso de los estudiantes, ¿no? Y aquí que esta tercera ventana de oportunidades se centra exclusivamente también en ese repensar de nuestra labor docente y en ese rediseñar nuestra forma de enseñar.
En nuestro informe, en un informe que hemos publicado recientemente este año titulado Cerrar hoy para reabrir mañana, hicimos una encuesta a más de 100 universidades en la región y de estas, por ejemplo, nos encontramos que solo un 68% de los docentes se conecta, digamos, con regularidad a la plataforma de su universidad, mientras que en el caso de los estudiantes estamos hablando que ese porcentaje se eleva a un 80%. Otra característica principal es la dificultad de aprovechamiento que tienen en torno a las ventajas, digamos, que ofrecen las plataformas digitales, ¿no? Por ejemplo, se ha destacado que un 68% de los docentes confiesan, digamos, trasladan no contar con las competencias digitales necesarias y, por otro lado, incluso el 49% de los estudiantes indican que ellos también tienen carencias en todo lo que tiene que ver con el marco de competencias digitales, ¿no? Obviamente esto dejamos al margen todo lo que tiene que ver con problemas de acceso por causas de conectividad, donde ya estábamos hablando de que el 58% ponía de manifiesto este problema como un punto importante para poder garantizar esta educación, digamos, y esta educación a distancia, este modelo híbrido. Pero en este sentido, debemos reconocer, tal y como se recoge en el informe que hemos trabajado junto con CEPAL sobre el COVID-19, como una gran parte del profesorado no se encontraba perfectamente preparado, por supuesto, para este cambio de paradigma, ¿no? Pues además de esta falta de experiencia en los entornos digitales, existe también una falta de competencia digital, como venimos comentando. De manera que esta adaptación a esta modalidad ha sido muchísimo más compleja en algunos casos para ellos, ¿no? Y obviamente para el seguimiento y monitoreo y evaluación de los estudiantes también. Es precisamente por esta problemática que uno de los principales planos de acción que tenemos por delante es el apoyo a todo el cuerpo docente para la provisión de diferentes recursos pedagógicos que garanticen su capacitación y puedan así con ello reforzar todos sus modelos de enseñanza virtual, ¿no? En este sentido, uno de los puntos más significativos que ha impulsado todo este cambio de modelo es la significativa tendencia dirigida a la introducción de resultados de aprendizaje, ¿no? Hoy ponemos muchísimo más foco en el diseño de nuestras lecciones con un enfoque dirigido a los resultados de aprendizaje esperados. Y esto obviamente establece una vinculación directa con un modelo competencial que es el que tenemos que impulsar. En esta gráfica, por ejemplo, se aprecia cómo como las universidades en Europa, por ejemplo, han venido migrando de un modelo dirigido al diseño por objetivos hacia un modelo dirigido al diseño de resultados de aprendizaje, ¿no? Completamente distinto. Y aquí vemos como obviamente ya la tendencia desde el 2015 comenzaba a tomar cada vez más fuerza, pero hoy en día el incorporar como punto fundamental los resultados de aprendizaje dentro de nuestro diseño instruccional es clave, ¿no? Y de hecho todo lo que tiene que ver con el rediseño de nuestras matrices curriculares tiende que ir en esa línea. Pero obviamente, y como venimos diciendo, tenemos un problema. Y el problema es que, tal y como se recoge en este informe publicado por MetaRed, el Grupo Universia, en cuanto a las habilidades y las competencias digitales de nuestros docentes, por ejemplo, aquí estamos hablando ya que incluso superan lo que habíamos recogido nosotros en nuestro informe, hablando de un 71% que reconocen que tienen falta de las habilidades dirigidas a la competencia digital. Otro punto fundamental, obviamente, es el acceso a los dispositivos por parte de los estudiantes y del personal docente para poder, digamos, garantizar ese acceso a los contenidos digitales o a ese modelo de formación digital, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con el estímulo al docente y a los estudiantes para poder incorporarse a este modelo dentro de su propio sistema de aprendizaje es fundamental. Y aquí es donde también es crucial que se tenga claro cómo la estrategia de la universidad alineada con un proceso de transformación digital e innovación educativa es fundamental, ¿no? Si no existe una clara estrategia universitaria dirigida a impulsar estos modelos, digamos que se hace muchísimo más cuesta arriba porque son los propios docentes, los propios estudiantes quienes de forma absolutamente autónoma
comienzan a buscar alternativas a estas necesidades concretas. Por ejemplo, aquí también podemos apreciar cómo todo este modelo de clase invertida sigue sin ser implementado, digamos, de forma coherente dentro de todas las áreas o las áreas de especialidad dentro de las propias universidades. Aquí vemos, por ejemplo, que un 24% de docentes dice que ha incorporado parcialmente, por ejemplo, algún modelo de clase invertida dentro de alguna de sus asignaturas o cátedras, ¿no? Y luego otro 24% todavía lo tienen en estudio, frente a un 18% que ni siquiera lo contempla. O sea, necesitamos revertir esta situación cuanto antes, ya que es fundamental para poder garantizar, obviamente, el éxito y la calidad en nuestros modelos educativos. Al margen de esto, obviamente, un tema fundamental también es todo lo que gira en torno a todo lo que tiene que ver con la motivación de nuestros estudiantes y, por qué no, de nuestros propios docentes. Y de ahí que el incorporar estrategias dirigidas a la gamificación del aula es fundamental, ¿no? Como clara estrategia de motivación de la participación de nuestros docentes y, por supuesto, de nuestros estudiantes frente a estos sistemas mucho más aislados o esa sensación de que están aislados en un entorno digital. Entonces, lo que es incorporar estrategias como gamificación dentro de la estrategia propia de transformación digital de las universidades como modelo para reforzar precisamente, como decíamos antes, estas comunidades de aprendizaje, como deberíamos vislumbrar así a nuestros cursos, es fundamental. Y además nos busca reconocer ya no solamente todo lo que tiene que ver con el ámbito competencial y de conocimiento, sino obviamente también todo lo que tiene que ver con ese buen hacer del docente y con ese buen hacer del propio compañero estudiante. Otro tema fundamental que nos sigue abriendo que tenemos dentro de esta ventana de oportunidad llamada hibridación, esto es lo que tiene que ver con, por supuesto, con los procesos de evaluación o autoevaluación de estos resultados de aprendizaje y estas competencias. Y aquí es fundamental también que se incorpore dentro de la estrategia de la universidad una clara orientación al desarrollo de las competencias digitales de los docentes. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el poder contar con espacios de diálogo y de trabajo colaborativo y cooperativo entre estudiantes y docentes para la creación de recursos educativos es fundamental, ¿no? El poder contar con un espacio común donde entre todos podamos cooperar en la creación de este conocimiento es cada vez más acuciante dentro de las propias instituciones. Pero es fundamental también en este punto reconocer cuáles son todas estas propuestas, por ejemplo, de innovación docente dentro de las propias universidades. Y para ello, foros como este de Integratic, donde entiendo que también se podrán conocer estas iniciativas llevadas a cabo por los diferentes docentes de las diferentes áreas de especialización, es fundamental, ¿no? Y poder contar con un plan de formación del profesorado para apoyarles en la adquisición de estas competencias es crucial, así como todo lo que tiene que ver con la adquisición de esos conocimientos dirigidos a la incorporación y a la apropiación de la tecnología como un recurso educativo. Es por ello que nosotros, por ejemplo, hoy en día, incluso más que nunca, consideramos que es fundamental trabajar un marco competencial docente desde el punto de vista digital. Existe el DICCOM Edu como marco de competencia digital docente, donde se trabajan diferentes pilares. Obviamente todo lo que tiene que ver con las competencias digitales asociadas al compromiso profesional del docente, las competencias específicas que debe adquirir el docente en su propia asignatura y luego todo lo que tiene que ver desde el ámbito de la didáctica en cuanto a su capacidad para el desarrollo y la curaduría también de recursos digitales, estrategias dirigidas a reforzar sus modelos pedagógicos y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el sistema de evaluación de estos nuevos modelos, ¿no? Con esto lo que se busca obviamente es afianzar esas competencias y esos resultados específicos de aprendizaje de cada una de las asignaturas a partir de un modelo transversal que facilite también la adquisición de estas competencias digitales por parte de los estudiantes. En esta última ventana, además, cobra cada vez más fuerza la necesidad de establecer lazos de colaboración entre las diferentes instituciones de educación superior. Y así como se aprecia en este gráfico, de hecho,
lo que buscamos aquí es reflejar cómo se han incrementado las alianzas entre las propias universidades a partir de esta situación de emergencia sanitaria, lo cual es fundamental para poder afianzar así ese modelo colaborativo, ya no solo internamente dentro de todo lo que es el ecosistema de la propia universidad, sino entre las diferentes universidades de la región, ya no solo del país, obviamente. Nosotros desde UNESCO y ESALC en concreto, de hecho, para poder dar respuesta a esta necesidad de dotar a los docentes con un modelo de desarrollo competencial mucho más dirigido a reforzar esas competencias digitales, hemos creado el programa de desarrollo de competencia digital docentes, por ejemplo, ¿no? Y dentro de este programa, que estaba compuesto por más de 190 horas, además de trabajar con los docentes, también buscamos trabajar con los equipos técnicos de las universidades e incluso con los estudiantes. Y durante estas 190 horas, digamos, lo que buscábamos era enseñarles a repensar su modelo. Enseñarles a repensar cuáles son los modelos de aprendizaje activos que están implementando o no, y ayudarles, obviamente, en todo ese proceso para afianzar la interacción con sus estudiantes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el rediseño de sus matrices curriculares, alineado con estos objetivos generales y específicos, pero sobre todo con los resultados de aprendizaje, ¿no? Esto era fundamental. Y este marco competencial, digamos que nosotros lo que hicimos fue trabajar diferentes metodologías. Con los docentes trabajamos la metodología de aprendizaje basado en proyectos, con los técnicos de las universidades lo que hicimos fue trabajar en el aprendizaje basado en problemas, y con los estudiantes, obviamente, el aprendizaje basado en retos. Obviamente, aquí estamos poniendo de manifiesto nuevamente las diferentes metodologías y la importancia que tiene, una vez más, el poder desarrollar estrategias dirigidas a motivar a nuestros estudiantes. Y por eso trabajamos el modelo de aprendizaje basado en retos en este caso. Voy a ir un poco más rápido, digamos, porque ya veo que nos estamos quedando un poco cortos de tiempo. Finalmente, este programa, digamos, estaba dividido en diferentes módulos. Estaremos encantados de poder colaborar con ustedes en una charla futura y comentarles con más detalle en qué consistía, pero a mí me gustaría centrarme aquí. Cuando hablamos de repensar y de trabajar hacia ese modelo híbrido, nosotros lo que buscábamos era afianzar todo lo que tenía que ver con el aprendizaje activo de los estudiantes. Y para ello nosotros desarrollamos una herramienta de diseño pedagógico para el aprendizaje no presencial, digamos, en un momento determinado, donde lo que buscábamos era apoyar al docente en toda esa reformulación, en todo ese diseño de su asignatura, a partir de la clara identificación previa de los resultados de aprendizaje esperados en su asignatura y en las diferentes unidades en función de cómo se dividiera la asignatura en el semestre, por ejemplo, y cuáles son los recursos de aprendizaje que va a utilizar el docente para fortalecer diferentes competencias. Y cuando hablamos de las diferentes competencias, aquí también hablamos de diferentes tipos de aprendizaje. En este sentido, aquí estaríamos hablando de todo lo que tiene que ver con la asimilación del conocimiento, con la investigación, con la co-creación y con el debate y la discusión, por ejemplo. O sea, nosotros en esta herramienta, como ven aquí en este gráfico, lo que ayudamos es al docente a definir en función de cuántas horas se están llevando, se están asociando y qué tipo de recursos se está asociando a cada uno de esos resultados de aprendizaje, le permite identificar de forma muy, muy gráfica si la carga que le estás dando al proceso, a actividades dirigidas a un proceso exclusivamente de asimilación, son superiores a los procesos, por ejemplo, prácticos, ¿no? Que es un tema fundamental de todo lo que tiene que ver con la implementación de un modelo de clase invertida y dirigida además a fortalecer el aprendizaje activo. Y esto es algo fundamental, esto es una herramienta que nosotros hemos facilitado en una serie de capacitaciones que hacemos para que sean los propios docentes los que al momento de rediseñar su asignatura hacia esta modalidad híbrida, que además se garantiza que cuando vuelva a una presencialidad al 100%, incluso en aquellos casos que se mantenga como tal, pueda haber incorporado buenas prácticas y afianzar además ese modelo de clase invertida, ¿no? Con este programa de capacitación nosotros lo habíamos reforzado además también con la emisión de una serie de insignias digitales para reconocer ya no solamente las competencias y los conocimientos, sino también esa parte de aprendizaje social y colaborativo. Vamos ahora a la cuarta ventana. La cuarta ventana es todo lo que tiene que ver con esa apropiación tecnológica, ¿no? Y cuáles son esas nuevas oportunidades emergentes que nos ofrece, que ya nos está ofreciendo la tecnología.
Y dos de ellas fundamentales son, por un lado, todo lo que tiene que ver con la personalización del aprendizaje. La tecnología hoy en día nos permite reforzar estrategias dirigidas a cada uno de nuestros modelos de aprendizaje en función de las características de nuestros estudiantes, y esto es fundamental para reforzar precisamente el valor de la diferencia. Y por otro lado, como no podía ser de otra forma, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial además nos permite hoy en día afianzar modelos dirigidos a el reconocimiento de los resultados esperados a través del tratamiento de los datos que se generan en nuestras propias plataformas, por ejemplo, y con ello, por ejemplo, poder identificar estudiantes que estén en riesgo de abandono o que tengan alguna problemática que nos permita identificarla y con ello, obviamente, aplicar diferentes medidas correctivas que sean pertinentes. Ya por último, la última ventana de oportunidades que se nos presenta a través de todo lo que tiene que ver con la innovación educativa y que no podemos dejar de lado, justo además en línea con lo que ha comentado la vicerrectora, es precisamente todo lo que, y la directora, perdón, del Doris, todo lo que tiene que ver con la parte de activismo social. Hoy en día tenemos que entender que el modo en el que vivimos no es sostenible ni escalable en el tiempo, y por ello es fundamental que nosotros desde la educación, bien sea en nuestro rol de docente, en nuestro rol de autoridad o nuestro rol de estudiantes, asumamos un rol mucho más activo, que es lo que llamamos este activismo social. En este sentido, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, precisamente adoptada por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas en el 2015, pone en valor todo lo que tiene que ver con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que constituyen este llamamiento urgente a todos nosotros, no es a nuestros países, no es a nuestros gobiernos, sino que todos nosotros tenemos que formar parte de este modelo de cambio, precisamente, a reconocer la importancia que tiene cada uno de los 17 objetivos, ¿no? Para conseguir así el afianzar un modelo mucho más equitativo entre todos en nuestra sociedad. Además está decir que esta activación de una conciencia colectiva sobre los grandes cambios que estamos viviendo es una tarea absolutamente imperiosa que debemos impulsar desde el aula. Y entre ellos, por ejemplo, están los retos medioambientales. Sabemos que justo esta semana pasada ha sido la COP, donde diferentes líderes mundiales han estado nuevamente discutiendo la necesidad de reducir, por ejemplo, toda la emisión de CO2 por parte de cada uno de nuestros países, y es crucial que nosotros, desde el ámbito de las universidades, tomemos un rol activo en este punto. Un punto fundamental, obviamente, para ello es que nosotros seamos conscientes y capaces de rediseñar todos nuestros modelos educativos con un enfoque claramente dirigido a un modelo transformador que nos permita así dar un reconocimiento al valor que tiene nuestra sociedad. Y es por ello que ese modelo transformador de la sociedad se inicia, obviamente, y se sustenta en la educación, ¿no? Por ejemplo, el pasado mes de mayo se llevó a cabo la Declaración de Berlín sobre la educación para el desarrollo sostenible. En esta declaración lo que se busca es reconocer a la educación para el desarrollo sostenible como una parte integral para poder alcanzar precisamente todos los objetivos de desarrollo sostenible, no uno, como hoy en día se cree que cuando hablamos de educación para el desarrollo sostenible estamos hablando única y exclusivamente del cambio climático. Es todo lo contrario. La educación para el desarrollo sostenible lo que hace es impulsar esta conciencia social que nos permita desde la propia academia y nosotros como agentes de cambio el poder reconocer en cada una de nuestras acciones el valor que tiene y la consecuencia que tiene nuestro comportamiento social, ¿no? En este sentido, lo que se busca precisamente en esta conferencia de Berlín era la adopción del modelo de educación para el desarrollo sostenible en todo lo que tiene que ver desde un punto de vista de la calidad como catalizador clave para todos los objetivos, ¿no? Y de ahí la importancia que tiene para cada uno de nosotros el reconocer cuál es el valor de la educación para el desarrollo sostenible, ya que gracias a ella, tanto los estudiantes de cualquier edad como los docentes y los diferentes agentes de la sociedad estamos, digamos, abocados a reconocer y a tomar medidas
para entender que todas nuestras acciones están directamente relacionadas y pueden impactar directamente en estos desafíos globales, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros debemos darle un enfoque a nuestros modelos educativos para afianzar esta educación transformadora y que nos permita tomar decisiones de forma además consciente y aprender, por supuesto, de estas acciones individuales y colectivas, ¿no? Para ello, todos nuestros modelos pedagógicos y de transformación digital de la universidad también deben incorporar un modelo que esté dirigido al reconocimiento de las pedagogías transformativas, ¿no? Y que nos establezcan un vínculo muchísimo más directo en todo lo que tiene que ver con nuestros modelos educativos, con el impacto que tiene en nuestra sociedad, con cuáles son los resultados de aprendizaje que se esperan en cada una de nuestras asignaturas y cómo rediseñar nuestros contenidos de aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que incorporar el enfoque transformador y de las pedagogías transformativas dirigidas a impulsar el desarrollo sostenible dentro de cualquier asignatura de nuestra universidad, independientemente del área de especialización de la que estemos hablando, ¿no? No es pertinente decir, bueno, que como yo enseño algún área científica no tengo cabida, no tiene cabida ningún tipo de actividad dirigida a afianzar modelos transformadores de la educación para el desarrollo sostenible. Todo lo contrario, tenemos que conseguir incorporarlos dentro de nuestros resultados de aprendizaje como ejes articuladores. Y en este sentido, nosotros desde UNESCO y ESALC hemos lanzado precisamente un bootcamp dirigido a la educación para el desarrollo sostenible, donde formaremos en diseño pedagógico y en educación para el desarrollo sostenible a diferentes equipos de universidades de la región. Por ello hoy les hago un llamamiento a postularse a este bootcamp, donde cada uno de los equipos estará compuesto por un docente desde el área académica, algún técnico o especialista en diseño instruccional y, por supuesto, un estudiante, ¿no? Es fundamental que cada vez más afiancemos esos lazos dentro de la propia comunidad educativa de la universidad y que podamos presentarnos a iniciativas como estas donde seremos partícipes y protagonistas de estos procesos de cambio. Por un lado, nosotros les apoyaremos en todo lo que tiene que ver con la adquisición de los conocimientos y las competencias dirigidos a incorporar estas pedagogías transformadoras desde la propia universidad y por otro lado, ustedes llevarán a cabo este modelo a través de un sistema de activación. Diferentes institutos son los que estamos trabajando, diferentes universidades son las que han trabajado en el desarrollo de estos contenidos y precisamente lo que buscamos es darles las bienvenidas a ustedes para incorporar estas competencias claves para la sostenibilidad desde un punto de vista cognitivo, metacognitivo y actitudinal, ¿no? Es lo que nosotros llamamos cabeza, corazón y manos. Y es ahí donde nosotros les invitamos a ustedes a formar parte de esta nueva iniciativa y poner en valor además todas estas competencias digitales y transformadoras que cada uno de ustedes ha venido adquiriendo en el transcurso de su desarrollo profesional y educativo. Muchísimas gracias por esta oportunidad y si les parece ahora abrimos el ruego de preguntas. Listo, profe Yuma, muchísimas gracias a usted. Antes de proceder con las preguntas, quiero invitar a los participantes a compartir sus reflexiones sobre los temas abordados a través de redes sociales utilizando el hashtag #Integratic 2021. Profe, tenemos entonces varias preguntas, entonces se las voy a ir leyendo. Martín Tobón a través de Facebook nos pregunta, la UNESCO ha impulsado, se podría decir que cada 5 años, los modelos educativos muy de la mano de los cambios de los modelos económicos. ¿Qué proyección económica hay que perfile la educación en los siguientes 5 años? Y también nos pregunta que si los cursos que se diseñan por la UNESCO por fuera del currículum serán tenidos en cuenta en el perfil profesional. No me queda muy clara la primera parte de la pregunta del modelo económico. Sabemos un poco cómo hemos visto, si tiene que ver con ese spaghetti landscape del que hablábamos al principio de la presentación, ¿no? En todo el modelo de internacionalización, cada día son más los actores que están incorporándose a este proceso y sin lugar a dudas, nosotros desde la UNESCO lo que buscamos es
democratizar precisamente el acceso a la educación superior, ¿no? Es uno de los puntos de la educación. Nosotros en concreto desde el Instituto a la Educación Superior, y para ello obviamente ponemos en valor estos diferentes sistemas de alianzas que existen entre las diferentes universidades o agentes terceros que están desarrollando cada vez más recursos educativos en abierto, por ejemplo, para poner en valor y apoyar sobre todo el trabajo colaborativo de los docentes. Cada día se entiende más cómo es necesario el poder contar con un espacio común, como un repositorio común, ¿no? Y el que seamos nosotros conscientes de la necesidad de aportar como expertos a ese repositorio común de recursos educativos en abierto. En cuanto a la segunda pregunta, sí, es que no entendí la segunda pregunta también, por los modelos. No sé si Claro te que puedes sí, repetir, profe, se Ana. la repito, sí. Es decir, que los cursos que se diseñen por la UNESCO por fuera del currículum serán tenidos en cuenta en el perfil profesional. Bueno, los cursos que ofrecemos desde los diferentes institutos y las diferentes oficinas de la UNESCO tiene el reconocimiento de la UNESCO, y nosotros precisamente con este modelo de impulsar todo lo que tiene que ver con estos otros tipos de contenidos, tales y como son, por ejemplo, los MOOCs, que puedan dar cabida a estas credenciales digitales alternativas. Nosotros lo que impulsamos incluso con nuestro convenio regional y con el convenio mundial de reconocimiento de títulos es precisamente que sean reconocidos dentro de un marco competencial, al margen de los que existan en cada uno de los países, sin lugar a dudas. Listo, profe. Continuamos con otra pregunta. Jimena Forero dice, ¿cómo lograr cambios de pensamiento y concepciones profundas de estudiantes y profesores desde la educación tradicional vertical en la que el profesor habla y el estudiante escucha? El primero es activo y el segundo pasivo, hacia modelos participativos, conversacionales e interactivos de comunidad. Bueno, eso es lo que llamamos pedagogías transformadoras precisamente también, ¿no? O sea, lo que tenemos es que buscar que el estudiante asuma un rol protagónico. Y nosotros cuando hablamos precisamente de estas metodologías activas, ¿no? Por ejemplo, un dato clave, el 70% de la clase debería ser dedicada a actividades de discusión, de investigación, de co-creación, y el 30% a esa clase magistral a la que hace referencia, ¿no? Solamente con aplicar esa variable ya estaríamos dando un paso significativo en nuestro proceso de cambio. Listo, profe. Viviana María Betancourt nos pregunta, ¿puede definir, por favor, clase invertida? Sí, la clase invertida es precisamente cuando, siguiendo este modelo del 70-30 que acabo de comentar, esto lo que quiere decir es que durante nuestra sesión presencial, por ejemplo, o síncrona, porque hoy en día la presencialidad también es esta que la tecnología nos está permitiendo tener, las actividades que diseñemos y que realicemos están más dirigidas a la generación del conocimiento colectivo, a través de actividades de discusión, foros de debate, sesiones de trabajo en equipo, sesiones de trabajo colaborativo, y no tanto a estas charlas magistrales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el estudiante y el docente durante sus momentos síncronos, estos momentos que pueden compartir, lo que se debe es fortalecer todo este tipo de trabajo colaborativo, y por el contrario, ese proceso de adquisición del conocimiento que podría venir dado de esa clase magistral del docente, ese 30%, pues perfectamente el docente puede grabar unos vídeos, puede darles material de lectura y el estudiante puede realizarlo dentro de su proceso de aprendizaje autónomo, y no dedicar este espacio colaborativo, este espacio donde coincidimos todos, precisamente a reforzar esas clases magistrales, ¿no? Es aprovechar precisamente estos espacios síncronos. Ok. Gina Santana nos dice, cordial saludo, excelente información. ¿Dónde podemos acceder a mayor información sobre el diseño y desarrollo del programa para el desarrollo de la competencia digital? Sí, a través de nuestra web nos pueden escribir. Nosotros, el programa de desarrollo competencial docente, solemos abrirlo de forma escalonada.
con selección de ciertos países. Es un proyecto muy largo porque hay muchísimo trabajo por parte del docente, porque realmente lo que le llevamos es a ese cambio del modelo, ¿no? Al sistema, a un trabajo muy, muy de la mano con una serie de mentores. Y bueno, la próxima vez que abramos una convocatoria, ustedes si nos siguen a través de las redes o en nuestra página se podrán enterar sin ninguna duda. De todas maneras, les invito a participar, a aplicar para el bootcamp donde el modelo también se llevará a cabo, ¿no? Nosotros el bootcamp trabajaremos el mismo modelo, solo que le pondremos también ya la capa dirigida a reforzar todo lo que tiene que ver con la educación para el desarrollo sostenible. Ok. Lorena Quiroz nos pregunta, de acuerdo con los cambios que se han vivido en estos últimos años y teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible, ¿qué elementos cree que se deben tener en cuenta a la hora de formar los estudiantes para que sean futuros profesores? Profesores, para que sean futuros profesores. Para los, sí, que serán futuros profesores. Pues reforzar el trabajo colaborativo es un tema clave, pero hoy en día sobre todo el poder entender el valor que tiene desde un punto de vista cognitivo, metacognitivo y actitudinal, incorporar estas estrategias y estas pedagogías dentro de los propios resultados de aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos que reforzar cada vez más esta apropiación tecnológica, sin lugar a dudas, como un recurso más, como una herramienta más que nos permite, que nos debe permitir sacar mayor provecho precisamente a reforzar todas las metodologías dirigidas al aprendizaje activo, tanto nosotros como docentes, como por parte de nuestros propios estudiantes. Y el docente, sin lugar a dudas, lo que tiene es que incorporar dentro, estos futuros docentes, lo que tienen es que incorporar son diferentes metodologías, como lo que hemos visto, por ejemplo, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en retos o aprendizaje basado en problemas, para poder trabajar así las diferentes competencias y resultados de aprendizaje que deberán desarrollar en cada una de sus especialidades. Ok. Joana García pregunta si conoce de pronto alguna experiencia que hayan adoptado modelos de educación basado en las competencias en contextos gubernamentales que priorizan el aprendizaje curricular tradicional. Son muchos los países que han ido incorporando estos modelos. O sea, de hecho, Colombia es un país pionero, además en todo lo que tiene que ver con innovación educativa desde sus procesos, además con una perspectiva de calidad. En Perú, nosotros tuvimos oportunidad de trabajar directamente con Perú en esta línea. Y es un proceso que parte desde la propia estrategia de la universidad, ¿no? Y que obviamente lo que se busca es reforzar estos modelos desde su propio modelo educativo. Entonces, es crucial que se alineen, digamos, todos los agentes para poder llevar a cabo este proceso de cambio. Vale. Ever López pregunta, ¿cómo no caer en actividades de querer cambiar al estudiante y los docentes quieren seguir en las mismas prácticas pedagógicas? ¿Cómo? Perdón, es que no entendieron. ¿Cómo no caer en actividades de querer cambiar al estudiante para no seguir en las mismas prácticas pedagógicas? Yo sé que parece reiterativo, pero si solo pensamos en el 70-30 y tratamos de aplicar ese 70-30 a todas las actividades que nosotros diseñemos de nuestra asignatura, todas, ya con eso estamos gestionando un proceso dirigido a reforzar el aprendizaje activo, solo con eso. Obviamente luego incorporando diferentes estrategias, diferentes recursos disponibles en la red y entendiendo que los estudiantes forman parte de la propia generación de ese conocimiento, es fundamental, ¿no? O sea, el reforzar todo lo que tiene que ver con actividades de investigación, como he dicho, por parte del estudiante, de la mano del docente, ¿por qué no? Y de la co-creación es una de las formas más efectivas, digamos, para implementar ese proceso de cambio. Viviana María Betancourt pregunta cómo estamos dando respuesta a los retos socio-psicoemocionales que llegan con el aislamiento digital.
Bueno, hay diferentes, se están dando diferentes iniciativas, tanto a nivel gubernamental como a nivel institucional. Nosotros desde la UNESCO lo que buscamos es impulsar, obviamente, diferentes, que se tenga presente, por un lado, todo lo que tiene que ver con estrategias dirigidas a reforzar el valor de la equidad, de la igualdad y de la diversidad, incluso de género, o sea, esto es un punto fundamental, y desde las propias instituciones de educación superior reforzar todo lo que tiene que ver con el apoyo psicosocial y emocional, porque obviamente todo lo que ha ocurrido, tanto por la propia situación de emergencia sanitaria y obviamente esta no presencialidad, lo que requiere es precisamente de un apoyo mucho más especializado. David González pregunta, ¿el curso de competencias digitales docentes sigue activo? ¿Cuándo sería la próxima corte? Yo sé que la próxima corte va a ser el año que viene, no lo tengo, no tengo presente la fecha en concreto, entiendo que será después del bootcamp, de manera que será sobre septiembre. Listo. Margaret García dice, la reticencia a la adaptación de los entornos virtuales, ¿alguna sugerencia para motivar al cambio de percepciones a quienes intervienen en el proceso? La principal sugerencia es que entendamos que tenemos que apropiarnos de la tecnología y hacerla partícipe de nuestro modelo educativo, de nuestro modelo pedagógico y de nuestro diseño instruccional. Es fundamental, ¿no? Yo entiendo que existan ciertos temores, existan ciertas reticencias, pero una de las principales reticencias, por ejemplo, es decir, yo cómo voy a publicar, digamos, en la red mi conocimiento, yo soy propietario de mi conocimiento y si en el momento que lo publico en la red lo pierdo, eso va justo en contra de todo el modelo. O sea, lo que tenemos que entender es que estamos trabajando en un espacio de colaboración y donde todos tenemos que ir construyendo conjuntamente esos contenidos y ese conocimiento compartido. El profe Leandro Garzón manifiesta, no es común que el discurso de la innovación educativa se refiera al activismo social. Me llamó mucho la atención que la profesora lo tenga en cuenta, porque considera que la innovación educativa no riñe con el activismo social, sobre todo en un contexto como el nuestro latinoamericano. Principalmente porque es fundamental el poder incorporar estos procesos de aprendizaje que decía antes, ¿no? Desde cognitivo, metacognitivo y actitudinal. Tenemos que entender que el ámbito actitudinal es fundamental. Y nosotros tenemos la obligación como docentes, como instituciones de educación superior y como estudiantes de asumir un rol activo, tanto en nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje, como en el impacto y entender cuál es el impacto que tienen nuestras actitudes y nuestros procesos en nuestro entorno, en nuestro contexto. Y yo no estoy hablando de un huerto, que son los temas que a veces se tienden a pensar aquí, ¿no? Que también, cómo no, pero es fundamental que nosotros tomemos conciencia de nuestro rol dentro de nuestras sociedades y como tal lo llevemos a cabo. O sea, tenemos que tomar acciones y tenemos que desarrollar actividades que permitan poner en valor precisamente todo este ámbito metacognitivo, porque si no, nos quedaríamos en un nivel absolutamente tautológico. Listo, profe, vamos entonces con una última pregunta para ir cerrando. Vanessa Villa pregunta por qué un enfoque competencial en la relación con la formación de los docentes. ¿Qué fundamentos pedagógicos consideras son importantes para que los docentes se piensen en el diseño de estrategias de enseñanza y aprendizaje virtual? Pues los fundamentos para el rediseño de su estrategia de enseñanza y aprendizaje virtual están precisamente dirigidos a, por un lado, primero, la clara identificación de los resultados de aprendizaje. Es fundamental tener el mapeo de cuáles son esos resultados de aprendizaje para poder así diseñar las actividades en consonancia que busquen dar respuesta a cada uno de estos resultados de aprendizaje y buscar también ser lo más
original posible en la medida de las posibilidades de cada uno, obviamente, dentro de los diferentes recursos educativos con los que se va a contar. Y obviamente siempre contemplar que existen entornos de baja conectividad, ¿no? Porque a veces de repente la gente viene y dice, bueno, voy a hacer un vídeo con unas animaciones potentísimas que requieren muchísimo ancho de banda y tal vez entonces no vaya a ser viable su consumo, por decirlo, ¿no? En este sentido, obviamente, el poder incorporar otro tipo de recursos como audios, los podcasts son fundamentales, el que además se puedan integrar dentro de las propias plataformas educativas, el poder contar con actividades dentro de otros espacios como puede ser Mentimeter, Kahoot, refuerzan también el aprendizaje activo por parte de nuestros estudiantes y nos coloca a nosotros como docentes también en una situación de creadores de contenido, porque además en cada uno de estos entornos nosotros podemos dejar ahí alojado esa actividad y otro docente puede valerse de ella. Entonces, el poder fortalecer todas estas competencias docentes es fundamental y obviamente a través de diferentes metodologías dirigidas a reforzar el aprendizaje activo. Listo, profe Yuma, muchísimas gracias por todos estos aportes a esta discusión sobre innovación en educación superior, todo lo que nos plantea sobre las metodologías, la importancia de las competencias digitales, el desarrollo de habilidades, el trabajo colaborativo, el uso de recursos educativos digitales y bueno, en general los diferentes retos y aprendizajes de la educación mediada por las TIC. Muchísimas gracias, profe, en serio, por todos sus aportes. Muchísimas gracias a ustedes y de verdad, una vez más, felicidades por este foro tan interesante que han organizado, del que además estoy convencida que saldrán grandísimas aportaciones para toda la comunidad educativa. Muchísimas gracias a la Universidad de Antioquia. Bueno, muchas gracias a usted. Muchas gracias. Un gusto y un placer haberlos acompañado. Gracias, profe. Vale. A todos los participantes, recuerden compartir sus reflexiones sobre los temas abordados en este evento a través de las redes sociales utilizando el hashtag #Integratic 2021. Los invitamos a seguir con nosotros en este evento. A las 4 de la tarde tendremos nuestro primer colaboratorio, un meme, una reflexión creativa, a cargo del Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Recuerden inscribirse y consultar nuestra programación en integratic.uda.edu.co. En este sitio web también podrán encontrar algunas experiencias docentes sobre innovación en educación superior y las memorias de los eventos anteriores. Muchísimas gracias a todos por su disposición y participación en este primer espacio del evento Integratic 2021, Comunidades Educativas en Metamorfosis. Feliz día.